¿Qué relación hay entre un escarabajo y el sol? Ahora te lo explico. Todos los que hemos visitado Egipto en alguna ocasión, al entrar en un templo, al entrar en una tumba y ver que hay un gafir, un cuidador, un tanto pesado, se te acerca y lo primero que te dice es escarabeo, escarabeo. Te señala un punto de la pared en donde aparece el ideograma, el jeroglífico de un escarabajo. El escarabajo, Heper, en jeroglífico, es un trilítero que significa el devenir, en relación a la idea de movimiento ancestral de los objetos a lo largo de la vida de una persona, o el devenir de los acontecimientos históricos, también podríamos definirlos así. Es uno de los amuletos y de los símbolos más populares del antiguo Egipto. En realidad, esto nace de la propia observación que tenían los antiguos egipcios de la naturaleza. Ellos concibieron su geografía, su fauna, la vegetación, a partir de las ideas que, bueno, pues bullían más o menos en su cabeza, ¿no? E intentaron buscar esos paralelismos entre las inquietudes, las preguntas que se hacían del devenir del ser humano hacia el más allá, que había detrás de la muerte, después de la muerte, etcétera. Pues intentaban buscar explicaciones a partir de los elementos que tenían en su naturaleza. Y uno de los amuletos más utilizados en el antiguo Egipto es precisamente el escarabajo, Heper, el devenir, que significa un poco la idea de caminar, de deambular a lo largo de la vida, pero no tanto en un concepto temporal muy amplio, sino incluso una idea mucho más reducida, ¿no? En el día a día, por esa idea del sol que nace por el este cada día, se pone por el oeste y vuelve a morir y vuelve a nacer una vez más, y así en un ciclo durante toda la eternidad. Pues bien, el escarabajo, el Heper, lo que hacía era reflejar un poco esa idea de devenir continuo durante toda la eternidad. Y los egipcios lo tomaron de su observación de la naturaleza. Los egipcios intentaban buscar respuestas a las ideas que bullían en su cabeza, ideas en ocasiones filosóficas, ¿no? De qué hay después de la muerte, qué nos vamos a encontrar detrás de ese último peldaño que de forma irremediable todos tenemos que ascender en el último momento de nuestra vida. Bueno, pues quizás los animales, la fauna, la botánica, las montañas, el río Nilo, todo ello podía dar explicaciones lógicas en su forma de pensar de estas circunstancias. Y el escarabajo lo que hace es precisamente arrastrar por el desierto una bola hecha con excrementos y coloca en su interior los huevos. Los huevos que, una vez fecundados, lo que van a hacer va a ser alimentarse de ese excremento y nacer, surgir a una nueva vida. Bueno, pues los egipcios observaron que el escarabajo iba por el desierto arrastrando con las patas traseras esta bola de estiércol. Y ellos pensaban que de la misma forma que de esa bola de estiércol surge la vida en la tierra nace gracias a la bola que hay en el cielo, que es el sol. Por eso ellos pensaban que en el firmamento, en el cielo, había un escarabajo gigantesco arrastrando esa bola enorme que era el sol, de la que surgía la vida, como digo, en la tierra. Esta idea tan hermosa, esta idea tan aparentemente frívola, me atrevería a decir, al estar hablando de comparaciones de excrementos con la vida, una idea un tanto ingenua, muy naif, en definitiva, lo que hace es imbricar de una manera muy cercana al ser humano con la naturaleza, algo que por desgracia hemos perdido, ¿no? Y que ellos interpretaron de una manera absolutamente lógica en este sentido, ¿no? Por ello, el escarabajo no solamente tenía el significado del símbolo solar, de ese movimiento por el firmamento, desde el amanecer hasta la puesta de sol, fallecer y volver a nacer en el día siguiente, sino que también era precisamente uno de los 3 momentos del sol a lo largo de las horas de luz en el día. Estaba el disco solar, estaba Hnum y estaba Heper, como ese momento inicial
de las horas de luz que hacía que surgiera el astro rey por el horizonte una vez más. Pero no era el único significado que tenía el escarabajo Heper, este amuleto en el antiguo Egipto. Se utilizaba también para escribir mensajes, para escribir mensajes que, por ejemplo, en la época de Amenofis III, el matrimonio, su boda con la reina Tigi, lo que hizo Amenofis III fue escribir los detalles de esta boda en muchos escarabajos que luego se enviaron a diferentes lugares de Egipto e incluso al extranjero para que se tuviera noticia de lo que había sucedido, ¿no? Era una especie de amuleto protector para este tipo de textos. Además, el corazón del difunto era identificado con un escarabajo Heper. De ahí que los saqueadores de tumbas, que sabían que en ocasiones, sobre todo en las tumbas de los reyes, este escarabajo era de oro macizo y se colocaba en el interior de la momia, lo que hacían era, bueno, pues introducir la mano en el interior de la momia y estar hurgando en las entrañas del difunto, del faraón difunto, para extraer este escarabajo de oro, ¿no? Esta es la causa, esta es la razón, mejor dicho, por la que muchas momias aparecen con un agujero, ¿no?, en el pecho tan llamativo, y es eso, la búsqueda del escarabajo Heper en el interior de los cuerpos momificados. También era una divinidad, ¿no?, el dios Heper, referente precisamente a ese aspecto solar y esa idea de devenir, de trascendencia, de caminar, de evolucionar, de desarrollo. Son ideas que van marcando el pensamiento de los antiguos egipcios, pues en un amuleto tan singular, tan hermoso y tan sencillo también como es un escarabajo que además hoy todavía podemos encontrar en Egipto, y seguro que muchos de vosotros, si habéis caminado por el desierto, os lo habéis encontrado en ocasiones. Va dejando unas huellitas pequeñitas en la arena, y si habéis tenido mucha suerte, incluso lo habéis podido ver arrastrando con las patas traseras esa bola de estiércol. Otro detalle, los egipcios representaban al escarabajo arrastrando el sol, el círculo, esa bola de estiércol, con las patas delanteras. Sin embargo, en la naturaleza es con las patas traseras cuando lo que hace, ¿no? Es bastante extraño, ¿no?, que los egipcios, no voy a decir que se equivocaran en este detalle, ¿no?, pero que no copiaran exactamente el comportamiento de este insecto tal y como lo veían en la naturaleza. Podríamos estar hablando mucho más del escarabajo Heper, este amuleto tan llamativo y tan hermoso de los antiguos egipcios. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de simbolismo y amuletos, símbolos y amuletos en el antiguo Egipto, dedicado al escarabajo Heper. Nos vemos aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.